Bien, entonces definimos como presión P, ¿no es cierto? Presión P a la fuerza que se aplica sobre una determinada superficie, ¿ya? Superficie o área. Entonces les decía, por qué una aguja es capaz de traspasar la piel humana? Porque la presión que se aplica es demasiada alta, ¿no es cierto? Es demasiada alta la presión que se aplica. Entonces, mientras más pequeña sea la superficie donde uno está aplicando una fuerza, más presión uno va a tener. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que la presión es algo bastante importante para trabajar cuando nosotros trabajamos con sistemas hidráulicos, con sistemas neumáticos, con transporte de líquidos. La presión se vuelve en una magnitud bastante importante que nosotros debemos controlar, ¿ya? Nosotros vamos a tener, no sé, nosotros vamos a tener algunas magnitudes, ¿no es cierto? Dentro de las magnitudes que nosotros vamos a tener son estas de aquí. Nosotros ya sabemos que en las magnitudes nosotros tenemos un sistema internacional, ¿no es cierto? Tenemos un sistema inglés. Este sistema, estas magnitudes que están en Pascal, las magnitudes que están en Pascal, son parte del sistema internacional. Y las magnitudes que están en PSI son parte del sistema inglés. PSI significa libras de presión, ¿ya? Libras de presión por pulgada. Sí. Libras de presión por pulgada cuadrada, mientras que Pascal es newton sobre metros cuadrados, ¿ya? Entonces es fuerza sobre superficie o sobre área, ¿ya? Esta es la fórmula de la presión. Esto de aquí son variaciones de los sistemas, de estos dos sistemas, y son aplicables para sistemas neumáticos, sobre todo para sistemas neumáticos o para sistemas hidráulicos son bastante aplicables. Igual el VAR es aplicado para sistemas neumáticos porque, como ustedes verán, un sistema neumático más o menos trabaja con 6 bares. Entonces, imagínense lo que significa representar 6 o 7 bares, 6 o 7 bares con pascales. Tendría que decir, por ejemplo, 6 bares tendría que decir 600,000 pascales. Entonces, es una cantidad muy grande. Entonces, para no expresar en cantidades demasiado grandes, utilizo esta unidad de medida que son los bares, ¿ya? Los bares es una unidad bastante utilizada porque nosotros tenemos la siguiente equivalencia, que una atmósfera es igual a 1.013 bares. Una atmósfera, es decir, la presión atmosférica por la cual nosotros estamos, ¿no es cierto? Dentro de la cual nosotros estamos, equivale a 1.013 bares, ¿ya? Entonces, por eso es que el bar es bastante utilizado, porque el bar me da una equivalencia bastante o casi igual a una atmósfera, y porque el bar, ¿no es cierto?, es una medida o es un número que cuando trabajamos en sistemas hidráulicos o sistemas neumáticos, tiene números bastante acertados. No tiene números grandes, tiene números podemos decir que en presiones neumáticas tiene números de un dígito, ¿no es cierto?, 6 o 7 bares, y en presiones hidráulicas tenemos números hasta de 2 dígitos. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Puedo borrar? Luego esto ustedes lo van a ver en el video, ¿no? En la clase. Bien, vamos a seguir. Ahora, una vez que ya sabemos... Dígame. Sí, dígame.
Ya. Bien, les voy a comentar esto de acuerdo a mi experiencia personal, ¿ya? De acuerdo a mi experiencia personal, yo he trabajado bastante en PCIs. Les voy a decir por qué. Porque las empresas americanas o inglesas que vienen acá, como son Schlumberger, Weatherford, Baker, ¿no es cierto? Trabajan con herramientas que ellos traen directamente de allá. Entonces, esas herramientas vienen seteadas con este sistema de unidades, ¿ya? Pero esto de aquí solo se ve si usted entraría a trabajar en una de estas empresas que son de origen americano o inglés. Entonces, cuando hablamos de una empresa de origen americano o inglés, hablamos de que usted va a tener que utilizar PCIs. Entonces, yo he trabajado en PCIs. Ahora, normalmente lo que yo conozco, normalmente lo que yo conozco o donde yo he trabajado es en bares, en PCI y en bares. ¿Por qué en bares? Porque el bar es una unidad que me permite representar la presión de los sistemas neumáticos con números de un dígito. Entonces, por ejemplo, los sistemas neumáticos trabajan normalmente de 6 a 7 bares, los sistemas neumáticos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tengo una presión de 6 bares o tengo una presión de 600,000 pascales? Entonces, mejores bares. Entonces, cuando nosotros trabajamos con sistemas neumáticos o hidráulicos, ¿no es cierto? Lo que más se utiliza es esta unidad de medida, bares, ¿ya? Sin embargo, lo normal o lo que nosotros deberíamos usar es pascales, pero pascales vamos a utilizar cuando tengamos presiones mucho más grandes, como por ejemplo presiones eh, presiones de bombas de aceite, ¿no es cierto? Donde tenemos altas presiones, probablemente trabajemos con pascales, ¿no es cierto? Probablemente trabajemos con pascales. Y usualmente vamos a ver también mucho PCIs de acuerdo a la procedencia de las herramientas o de los equipos con los que estemos trabajando. Pero estos son las dos maneras en que se trabaja. Ahora, les invito, casi todos en esta zona del país, ¿no es cierto? En Lago Agrio, en el oriente, casi todos tenemos unas bombas de agua, ¿no es cierto? Que vienen con un recipiente que presuriza el agua, ¿no es cierto? Con 3/4 de aire y 1/4 de agua, presuriza el agua y lo que hace es que no todo el tiempo tiene que estar prendida la bomba. Vayan a su manómetro de las bombas de agua y vean en qué mide su manómetro, si mide en bares, en PSI o en pascales. Ya se van a encontrar con una ventaja. No, señor Rodríguez, mire, aquí están las equivalencias. Estas son las equivalencias. Por favor, estudiarlas. Estudien, por favor, las equivalencias. Estas son las equivalencias. A ver, solo rápidamente. Un bar es igual a 100,000 pascales. Voy a subrayar lo que tienen que aprenderse. Un bar es igual a 100,000 pascales. ¿Ya? Y un PCI es igual a 7,000, no, perdón, a 7,142 pascales, un PCI, ¿ya? Un PCI es igual a 7,142 pascales. Entonces, esas son las equivalencias. Nunca va a ser igual un bar que un PCI. Ahora, lo que el señor Rodríguez dice,
tienen que corroborarlo ustedes mismos. O sea, los que puedan ir y corroborar, vayan y corrobórenlo, porque usualmente los manómetros que ya vienen hoy, vienen dos medidas, ¿no? Ahí mismo vienen dos medidas. Viene una que está en rojo, que dice P6, y otra que está en negro, que dice VAR. Entonces, ustedes ya saben que PSI es una magnitud para medir la presión del sistema inglés, y VAR es una magnitud para medir presión también. ¿Ya? Bien, en algunos manómetros van a encontrar las tres magnitudes. Cuando ustedes ya regresen a las prácticas preprofesionales, ustedes van a encontrar PSI, pascales y bares. Entonces ya no hace falta que ustedes estén transformando, sino que si les dicen, dame la lectura en PSI, ahí mismo la aguja marca en rojo PSI. Dame la lectura en Pascal, ahí mismo la aguja marca en rojo, en negro, perdón, pascales. Y si tiene bares, a buena hora, ¿ya? Bien, vamos a seguir. ¿No hay ninguna otra pregunta? Ok, ya. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a ver. Aquí nosotros voy a explicar de manera general y espero que me entiendan. Ustedes sí saben qué es un potenciómetro, ¿verdad? Entonces, un potenciómetro, escuchen muy bien, un potenciómetro es una resistencia variable. Entonces, en este punto, yo tengo un potenciómetro, ¿ya? Un potenciómetro. Este es un transductor de presión con un potenciómetro interno. Ahora, yo quiero que me escuchen muy bien, porque eh, ustedes me entienden ese gráfico una vez y los demás gráficos van a ser mucho más fáciles, o ya van a entender todos los gráficos. Alexis está con computadora. Sí, Ya, te voy a pasar a ser anfitrión ya. de acuerdo. Ya, ahí les vas aceptando a tus compañeros. Bien, les explicaba una cosa, ¿no? Miren, este, eso que está aquí de un recubrimiento o de un cuadrado negro, eso que está aquí, es un encapsulado de un sensor de presión. Esto que está aquí es un encapsulado de un sensor de presión. Ahora, la presión usualmente ingresa por aquí. Y esto es un fuelle. ¿Qué es un fuelle? Un fuelle es un acordeón que se infla con la presión, puede ser de aire o de algún líquido. Y cuando el fuelle no tiene ninguna presión, ¿qué es lo que hace? Este resorte lo empuja. ¿Para qué? Para que el fuelle se presione hacia arriba, es decir, para que el fuelle quede totalmente aplastado, que quede totalmente reducido, ¿ya? Entonces, este fuelle no es más que un acordeón. Si ven este fuelle de aquí, es un acordeón, ¿no es cierto? Ya, ahora, cuando tengo ingreso de presión por aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con este fuelle? Se va a expandir. Este fuelle se expande rompiendo la inercia de este resorte. A los resortes normalmente nosotros en todo sistema le vamos a llamar muelle. A los resortes nosotros le vamos a llamar muelle, ¿ya? Entonces, este resorte lo que va a hacer es
que cuando no haya presión, lo va a comprimir totalmente a este fuelle o a este acordeón, ¿no? Y cuando hay presión, según la presión que haya, ese acordeón se va inflando. Entonces, aquí yo tengo una conexión. Aquí yo tengo una conexión y esta conexión de aquí, ¿no es cierto?, mueve mi potenciómetro variable, ¿ya? Entonces, cuando hay más presión, ¿no es cierto? Cuando hay más presión, lo que va a pasar, cuando hay más presión, lo que va a pasar es que el fuelle va a bajar. Como el fuelle baja, entonces este potenciómetro también va a cambiar de posición. Este potenciómetro va a estar más abajo, va a estar por acá, ¿ya? Cuando no hay presión o cuando hay menos presión, ¿no es cierto? Cuando hay menos presión, ¿qué es lo que va a pasar? Este fuelle o ese acordeón se va a encoger. Entonces, ¿qué pasa cuando se encoge? El potenciómetro va a moverse hasta una posición un poco más arriba. Entonces, ese cambio, esa variación de resistencia que me brinda el potenciómetro es lo que realmente mide cuánta presión yo tengo. ¿Ya? Entonces, solamente repasando, ¿no es cierto? Esa parte de aquí, este cuadrado que ustedes ven aquí, es el encapsulado dentro del cual está mi sensor de presión. Ahora, este sensor de presión es un sensor que nosotros podemos crear, porque si ustedes ven, el potenciómetro es un elemento eléctrico, ¿no es cierto? Es una variable, es una resistencia variable, es un elemento eléctrico, ¿no es cierto? Y el fuelle, como el resorte, son elementos mecánicos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este transductor de presión resistivo, lo único que hace, este transductor de presión resistivo, lo único que hace es que detectar los niveles de presión por variaciones de resistencia, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya, vamos a ver. Entonces, la precisión de este transductor resistivo está desde el 1% hasta el 2.5%. La precisión de este transductor resistivo, desde el 1% hasta el 2.5%. ¿Ya? El rango en el que yo puedo medir esto, ¿no es cierto? El rango en el que yo puedo medir esto es desde 0.1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado hasta 300 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Aquí, a manera de practicar, les voy a pedir que ustedes me digan cuánto es esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esto en bares? ¿Cuánto es eso en bares? ¿Están ahí? Sí, lo que quiero que calculen es lo siguiente. ¿Cuánto es 0.1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado a bares? ¿Cuánto es eso? Ya, 9.8 es 1 kilogramo fuerza a Newton, ¿no? Ya. A ver, todos háganlo, por favor. Ya. Aquí les voy a poner la equivalencia, ¿ya? La equivalencia es la siguiente, miren. 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado
sobre centímetro cuadrado es igual a 0.98, digámoslo ahí, 0.98 bares. Entonces, por favor, calculen cuánto es el rango. Si este es, voy a dejarlo por aquí esto. Si esto es, entonces calculemos el rango, ¿ya? Esto va desde 0.0. Muy bien. Ya, 0. Hasta 294.2, ¿no? Bien, entonces esa es la transformación a bares, ¿no? Los que no lo pudieron hacer, por favor, hagan una regla de 3, ¿no es cierto? Si 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado es igual a 0.98 bares, ¿cuánto es 0.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado? Entonces multiplican, en realidad multiplican y multiplican por 0.1, ¿no? Y dividen para 1, que les da esto. Y después multiplican 300 por 0.98 y dividen para 1 y les da esto de acá, ¿no? Bastante fácil. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Buenas noches. Bien, algo que no está aquí es que el acondicionamiento de estos sensores, ¿por qué creen que es? Por puente de Winston. ¿Ya? El acondicionamiento de estos sensores viene dado por puente de Winston. Entonces, vemos que es un sensor resistivo, también tiene puente de Winston para acondicionar estos sensores. Esta es la variación desde 0.098 bares hasta 294.2 bares, ¿no es cierto? Aguanta bastante. Esta presión es bastante alta, 294.2 bares es bastante alta. Se reconoce como una presión peligrosa, ¿no es cierto? Alta presión, ya es una presión peligrosa que puede ser bastante dañina en contacto con el cuerpo humano, ¿no? Bien, entonces sigamos, por favor. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar. Bien, el siguiente es un sensor de presión inductivo, ¿ya? Este sensor de presión inductivo lo vamos a ver así, rápidamente lo vamos a ver, pero lo vamos a ver rápidamente, pero no, pues no lo voy a explicar ahorita porque lo voy a explicar más después. De hecho, esto es un tema, el sensores inductivos es un tema solo de cómo trabajan estos sensores inductivos, pero rápidamente, ya que ustedes sí vieron física y ya pasaron física, ¿no es cierto?, general, donde se ve magnetismo, ustedes deben saber que yo tengo aquí bobinas, ¿no es cierto? Estas son bobinas fijas, ¿ya? Estas son bobinas fijas. Y este es un núcleo, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, este es un núcleo movible. Esto de aquí es un núcleo movible, ¿ya? Bobinas fijas y un núcleo movible. ¿A qué se les hace acuerdo esto de aquí? Que tiene bobinas y un núcleo en el centro. ¿A qué máquina eléctrica, que ustedes ya debieron haber visto en física, se les hace acuerdo eso? ¿Alguien? No, 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 a un transformador. Bobinas, ¿no es cierto? Bobinas, ¿sí? ¿Alguien está hablando? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué?
le silencian y para poder continuar, ¿ya? A ver, un rotor no, porque, a ver, un rotor sí tiene bobinas y un rotor sí tiene bobinas, pero un rotor tiene la función de rotar, de girar. Entonces, no es un rotor, es un transformador. Ya, un transformador es aquel que tiene bobinas, ¿no es cierto? Bobinas. De hecho, el transformador va a tener una bobina primaria, una bobina secundaria, y en el medio va a tener un núcleo, ¿ya? Un núcleo va a tener en el medio. Entonces, el principio de funcionamiento es el siguiente. Entonces, yo tengo así, ¿no es cierto? Y yo lo que tengo en el transformador es aquí una bobina, ¿no es cierto? Bueno, y acá una bobina de entrada y acá una bobina de salida, ¿no? Que voy a darle otra vuelta más, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa parte del transformador que voy a... Esa parte del transformador se llama núcleo. Esa parte del transformador se llama núcleo. ¿Ya? Y estas partes, ¿no vieron esto en física? Y estas partes se llaman bobinas. Y esto se llama bobinas. Entonces, eso... Sí, sí, es electromagnetismo, bobinas. La corriente cuando pasa por un conductor, ¿qué produce? Magnetismo, muy bien. La corriente que pasa por un conductor produce magnetismo. Entonces, vamos a silenciar, señor Rodríguez, cuando ya hablemos, le aprendemos y después le apagamos el micrófono, ¿ya? Bien, entonces, la corriente que pasa por un determinado conductor produce magnetismo. Entonces, el voltaje que yo puedo conectar en este punto de aquí, ¿no es cierto? El voltaje que yo puedo conectar en este punto de aquí va a salir por corriente o va a inducir a una corriente que circula por aquí. Y esa corriente lo que va a hacer es inducir un magnetismo. El magnetismo viaja por el núcleo, ¿no es cierto? Que el núcleo tiene que ser un núcleo ferromagnético. Y ese magnetismo acá, en cambio, se convierte en corriente. Y acá tengo una fuente de corriente alterna, ¿ya? Una fuente de corriente alterna. Entonces, este es un transformador. Ahora, lo que yo tengo aquí es bobinas, una bobina fija y una bobina fija, ¿no es cierto? Y tengo un núcleo. Pero este núcleo de aquí prácticamente se va a estar moviendo. Entonces, igualmente yo tengo un fuelle que es un acordeón, ¿no es cierto? Un fuelle que es un acordeón. Entonces, ¿qué es lo que hace el fuelle? Cuando hay presión se expande y cuando no hay presión, este resorte lo obliga a contraerse, a reprimirse, a aplastarse, ¿no es cierto? A compactarse. Entonces, este núcleo de aquí va a estar moviéndose constantemente. Entonces, ese movimiento va a producir que en estas bobinas haya variación de voltaje, que en estas bobinas fijas haya variación de voltaje. Entonces, esa variación de voltaje va a ser proporcional. Esa variación de voltaje va a ser proporcional a la presión que yo tenga acá. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Entonces, de igual manera, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un fuelle que es un acordeón, ya les digo, es un acordeón que cuando se llena puede ser de aire o de agua o de algún líquido o de aceite, ¿no es cierto? Se comienza a inflar y se comienza a expandir y esa expansión produce que esto descienda.
esa parte descienda, ¿no es cierto? Y eso hace que el núcleo se mueva hacia abajo o si es que no hay presión, se mueva hacia arriba, ¿ya? ¿Sí está entendido? Listo. Entonces, por favor, el rango que puede medir es de 0.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado hasta 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Eso cuánto es en pascales? ¿Y el otro? Ese es el rango que puede medir, ese es el rango que puede tener, ese es el rango que puede tener el, este medidor, este transductor, este sensor de presión que es inductivo, ¿ya? Sí, sí se está grabando. Que es inductivo, ¿ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta más? Bien, vamos a continuar, ¿ya? Bien, el siguiente es un sensor capacitivo. Es un sensor de presión capacitivo. De igual manera, el capacitor es algo que se ve en física, ¿no? Es un tema de física. Entonces, voy a ir rápidamente. A ver, este sensor tiene... ¿qué es un capacitor? Comencemos por ahí. ¿Qué es un capacitor? Ya, muy bien. ¿Qué es un condensador eléctrico? Ya, muy bien. Un capacitor ya es un dispositivo pasivo. ¿Qué hace el dispositivo pasivo? Se carga. Ya. Bien, es correcto lo que acaban de decir, ¿no? Miren, yo lo que, en un capacitor, lo que yo tengo, ya muy bien, almacena potencial eléctrico, no o carga eléctrica, ¿ya? Bien, yo tengo dos placas metálicas, ¿no es cierto? Dos placas conductoras, dos placas metálicas, dos placas conductoras, ¿no es cierto? Y a estas placas conductoras yo les voy a conectar a una fuente. Yo les voy a conectar a una fuente de esta manera, ¿no? Entonces vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí y le conecto a una fuente de voltaje, ¿ya? Ahora, estas placas conductoras, en el medio, yo pongo un material dieléctrico. En el medio de estas placas pongo un material dieléctrico. ¿Qué es un material dieléctrico? Señor, ¿quién está por ahí? Señor Guzmán. ¿Qué es un material dieléctrico? ¿Está por ahí, señor Guzmán? ¿No? Un material dieléctrico. Bien, les voy a decir una cosa, ¿no? Sí es verdad que hay algunos que sí están atendiendo, hay otros que no están atendiendo y que posiblemente dejen prendido la computadora
lo que sea, al celular y se vayan a hacer sus cosas. Así que lo que ustedes me están obligando a hacer es tomar una pruebita sorpresa. Algo que a mí no me gusta es como hablar solo o que después de explicar algo me pregunten lo que acabo de explicar, porque eso me dice que ustedes no me están poniendo atención. Sin embargo, voy a recalcar algo, que hay otros que sí preguntan, hacen preguntas muy válidas o que me piden que repita algo que sí es complejo, ¿no? En ese caso sí es válido. Bien, entonces un material dieléctrico es un material que no es conductor, ¿ya? Que no es conductor. Entonces yo tengo dos placas metálicas y tengo en la mitad, separadas de las dos placas, tengo un material que no es conductor. Este es un capacitor. El capacitor es el dispositivo eléctrico que tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica. Si pueden anotarlo por ahí, por favor. El capacitor es el dispositivo eléctrico que tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica del capacitor va a depender de dos cosas. Va a depender bueno, en este caso solo voy a ver una, y es de la distancia de las cargas, de las placas, perdón. Esta distancia de las placas va a determinar sí, no, carga eléctrica. El capacitor, el capacitor es el dispositivo eléctrico que tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica. Entonces, el aire, por ejemplo. El aire es un material dieléctrico, otro material dieléctrico es el aceite, otro material dieléctrico hay ciertos ácidos, son materiales dieléctricos. Entonces, no es muy utilizada la gasolina porque la gasolina, en todo dispositivo eléctrico va a haber chispas. De hecho, cuando ustedes cojan un capacitor y esté cargado el capacitor, ustedes unan las puntas con un desarmador y van a ver una pequeña chispa o van a escuchar un que es la descarga, ¿no? Es una chispa. Entonces, si utilizáramos gasolina, el capacitor explotara. Esa es la razón por la que no se utiliza materiales inflamables, pero sí se utiliza ácidos, sí se utiliza químicos aquí adentro, ¿no? Incluso ustedes pueden hacer este experimento, no es muy peligroso, pero pueden coger, vamos a silenciar, a menos que quieren preguntar algo. El xenón sí es un material, pero es un gas. Es un gas que no... Sí, pero sí es un material dieléctrico. Ya. Ahora, una de las cosas que ayudan muchísimo este, mm, a que los capacitores aumenten su carga es el material dieléctrico. Pero eso no lo vamos a ver aquí en esta clase. Solo les dejo como enseñanza. Si nosotros tenemos un material que eh, tiene poquita permeabilidad eléctrica, es decir, no permite mucho el paso de corriente eléctrica, porque ustedes saben que, por ejemplo, vamos a hablar del aire. Cuando el aire, ¿no es cierto?, está expuesto a humedad y aparte de eso tenemos alto voltaje, digamos, voltajes de 40.000, 100.000 voltios, ¿no es cierto? El aire puede convertirse en un conductor y de hecho lo hemos visto, formarse un arco eléctrico, ¿no es cierto? Hemos visto que cuando van a conectar o a desconectar estaciones de media tensión, ¿no es cierto? Hablamos de 13.000 a 40.000 voltios. Hemos visto que se forman arcos eléctricos, ¿no es cierto? O hay arcos eléctricos que se forman desde una línea viva hacia tierra, ¿verdad? Entonces el aire es un material dieléctrico, pero
Sin embargo, a un cierto nivel de voltaje, esa permeabilidad magnética se rompe y se convierte en un conductor. El aceite es mucho mejor dieléctrico que el aire, pero aún así sigue siendo un material que a cierta distancia, perdón, a cierto nivel de voltaje puede convertirse en un conductor. Entonces, el dieléctrico, mientras mejor sea el dieléctrico, ¿no es cierto? Mientras menos permeabilidad eléctrica tenga el dieléctrico, mejor va a ser o más grande va a ser la capacidad de almacenar carga del capacitor, ¿ya? Ajá. El dieléctrico es un aislante. Por ejemplo, un dieléctrico, ajá, ya, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar dieléctricos cerámicos. Entonces, ustedes van a encontrar que les van a decir, tengo un capacitor cerámico. Ya saben que cerámico quiere decir que la parte dieléctrica, el material dieléctrico es cerámica, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es un material aislante es un dieléctrico, ¿ya? Todo lo que es un material aislante es un dieléctrico. Ahora, bien, entonces el capacitor puede, cuando está conectado a una fuente de voltaje, el capacitor puede almacenar carga eléctrica, ¿no es cierto? Esta carga eléctrica va a depender directamente, perdón, es inversa, bueno, va a depender, dejémoslo así, va a depender de la distancia. Esta carga eléctrica va a depender de la distancia a la que se encuentren las placas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo en este punto, pongan atención, si yo en este punto conecto, si yo en este punto conecto, voy a hacerlo bien. Si yo en este punto conecto una fuente eléctrica, una fuente de voltaje, ¿qué pasa si yo en este punto conecto una fuente de voltaje y comienzo a variar la distancia, a la que se encuentran estas placas, ¿no es cierto? Sabiendo que el aire es un material dieléctrico. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese caso? Si aquí yo tengo más, menos. No, no se produciría un arco porque es un voltaje bastante pequeño. Digamos que, a ver, digamos que el arco se va a producir cuando nosotros tenemos voltajes en el orden de los K, ¿no? Puede ser 13.000 voltios, 40.000 voltios, no en voltajes pequeñitos. Entonces, en este caso estamos hablando de sensores de presión que van a trabajar con probablemente 24 voltios, 12 voltios, 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces, son voltajes bastante pequeños, no hay producción de arco. Ahora, lo que aquí va a pasar es que va a comenzar a variar la carga que puede almacenar. Mientras más lejos esté, ¿no es cierto? Va a haber menos carga, menos voltaje. Y mientras más cerca esté, va a haber más carga. Entonces, miren, esta variación, ¿no es cierto? Esta variación de esta carga eléctrica, ¿no es cierto? Que tranquilamente nosotros podemos ver esa variación de carga eléctrica en variaciones de voltaje. Esa variación de carga eléctrica se transmite a la variación de presión que yo tengo aquí en este fuelle. Si se dan cuenta, en este fuelle de aquí, ¿ya? La variación de presión que yo tenga en este fuelle, en este acordeón, ¿no es cierto? Que va a hacer que esto descienda o si hay poca presión comience a subir, ¿no es cierto? Va a hacer que varíe mi carga eléctrica en el capacitor y eso se vea en variaciones de voltaje, ¿ya? ¿Sí está entendido?
La distancia y la carga. A ver, otra vez, dígame. No, no, no. No, no. A ver, otra vez les explico. A ver. Ese voltaje es fijo. Ese voltaje es fijo. Este voltaje es un voltaje de alimentación que yo tengo para el sensor. Voy a poner que es 24 voltios DC. Ya es un voltaje fijo de alimentación de mi sensor. ¿Ya? Ese voltaje no lo voy a mover. Ese voltaje para nada lo voy a mover. ¿Qué es lo que sí se va a mover? A ver, ¿qué es lo que sí se va a mover? Cuando la presión ingresa por aquí, ¿no es cierto? Este fuelle comienza a expandirse y esto comienza a bajar. Entonces, cuando la presión ingresa por aquí, ¿no es cierto? Cuando la presión ingresa por aquí, lo que va a hacer es, esto va a bajar. Y cuando esto baja, esta placa también se va a acercar más a esta placa de acá. Entonces, como las placas se acercan, ¿qué es lo que cambia? Cambia la carga eléctrica. Y esa carga eléctrica se ve reflejado en voltaje. ¿Ya? Entonces, todo depende de la presión. Por eso es un sensor de... Muy bien, exactamente. Entonces, qué pasa cuando no hay mucha presión? Cuando no hay mucha presión, cuando no hay mucha presión, ¿no es cierto? Este resorte hace que este fuelle suba. Cuando no hay mucha presión, este resorte de aquí, si ven este resorte, este muelle, hace que esta presión, este fuelle o este acordeón suba y se comprima. Entonces, si eso pasa, ¿qué es lo que pasa con la placa? La placa también va a subir y se va a alejar de esta placa de acá. Entonces, va a tener menos voltaje. Entonces, lo que dijo el señor Solórzano es cierto. Mientras más presión, más voltaje, menos presión, menos voltaje. No, 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 no hay punto en el que las dos tocan. Si las dos tocan, se hace corto la fuente. No, si sería un error de fábrica si eso pasara. Sería un error de fábrica si tocarían las dos fuentes. Si tocarían las dos placas, sería un error de fábrica porque se estaría haciendo un corto. El corto puede quemar la fuente. Si la fuente no se quema, puede calentarse esto, puede incendiarse, puede terminar en una catástrofe, ¿no? Ajá. ¿Alguien sabe? ¿Alguien trabaja en la empresa eléctrica aquí tal vez? Los que trabajan en la empresa eléctrica me van a decir, eh, bueno, yo les voy a decir, pero si alguien trabaja en la empresa eléctrica me ayuda y corrobora, ¿ya? Los mejores aislantes que se utilizan en la empresa eléctrica son cerámicos. Entonces ustedes habrán visto unas cosas como unos platos, uno sobre otro. Casi es como, lo voy a intentar dibujar. Sí, son unos... No, sí, a ver, bueno, aquí hay un asunto que es bastante interesante, ¿no? Y es el siguiente. Eh, a ver, primero, a ver, si hablamos de protección,
de protección como elementos protectores para el sistema eléctrico, ¿no es cierto? Los materiales cerámicos son los mejores materiales, ¿no? Porque los materiales cerámicos se permiten construir. Entonces nosotros vemos materiales cerámicos que tienen diferente, o sea, que la cerámica se hace, no es un material que se encuentre, sino es un material que se puede elaborar y se puede incluir o mezclar con otros materiales aislantes. Entonces, por eso los materiales como dispositivos de protección para el mismo sistema son buenos. Ahora, los materiales que son para protección personal, para las personas que se protegen, en realidad no son totalmente seguros, ¿no? Entonces, la manta, ¿cómo se llama? La manta señor Patricio, la manta neopreno. Ya, esta manta no tiene una efectividad, o sea, no se puede decir que porque una persona esté utilizando esta protección, ya puede ir a hacer un trabajo en caliente, está segura, ¿no? Yo sé que la mejor forma de trabajar en caliente, en altas tensiones, ¿no es cierto? Es usando que el trabajador use una jaula de Faraday. Y esa jaula de Faraday no es más que un traje que no es repelente, es un traje conductor. Es un traje conductor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando hay una descarga eléctrica, por más pequeñita que sea, ¿no es cierto? La corriente va a ir por el traje. Entonces, pero aún así se dice que eso tiene un alto índice de protección, pero no es completamente, no es un 100% de seguridad, ¿no? Entonces, yo sé de algunos países que tienen la capacidad de hacer trabajos en caliente porque, por ejemplo, no es fácil o es más costoso, digamos así, es más costoso las maniobras de parada y marcha de un sistema que trabaja a 500,000 voltios. Es mucho más costoso y también obviamente por la producción, ¿no? Si se tiene, por ejemplo, zonas... Alexis, ¿estás ahí, Alexis? Ya, para que les ayudes ingresando a tus compañeras, ¿ya? Te dice anfitrión para que les puedas ir aceptando. Entonces, como les decía, mientras se van uniendo, en ciertos países, o sea, es tanta la producción que es más costoso hacer una parada y trabajar en frío que implementar todo un sistema de trabajar en caliente, ¿no? Pero el trabajar en caliente incluye trajes que realmente son conductores y que lo que realmente tienen esos trajes o la protección que tienen se llama jaula de Faraday. Entonces, la jaula de Faraday es que si yo energizo, ¿no es cierto? Si yo en una jaula energizo toda la jaula, lo que está dentro de la jaula eh, está protegido. Más o menos esa es la jaula de Faraday. Entonces, otro ejemplo de la jaula de Faraday es los aviones. Los aviones, ustedes ven que los aviones, al estar en el aire, sufren corren el riesgo de que les caiga un rayo, porque a veces transitan por nubes cargadas eléctricamente y tranquilamente pueden caerles un rayo, dañar el sistema de navegación, incendiar el avión, pueden
dañar algún motor y eso puede ser una catástrofe. Sin embargo, la manera en que los aviones se protegen es por una jaula de Faraday. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una jaula metálica conductora alrededor del avión y lo que hacen es energizar esta jaula. Entonces, cuando cae un rayo, el rayo circula o la corriente circula, la corriente del rayo circula por la jaula de Faraday y se va hasta una puesta en tierra, ¿no? Entonces, de esa manera bueno, en realidad lo que hace es generar, bueno, dejémoslo así. Algún rato vamos a hablar acerca de la jaula de Faraday y vamos a ver bien ese concepto, pero prácticamente la jaula de Faraday es una protección. Otra aplicación de la jaula de Faraday es que con la jaula de Faraday yo puedo, si yo pongo un celular dentro de una jaula de Faraday, el celular no va a recibir señal. Entonces es una aplicación bastante interesante de la jaula de Faraday, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta acerca de los transductores de presión capacitivos? Estos transductores de presión pueden trabajar desde 0.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Este 0.05, ¿a cuánto equivale en 0.49 bares, ¿no? Y esto hasta llegar a los 600, ¿cuánto es? ¿Alguien me ayuda? 588 bares, ¿ya? Listo. Bien, vamos a continuar. Y que la primera no era 0,0, le faltó un 0, ¿no? Me faltó un 0,049, ¿no? Sí, 0,049. Ya, listo, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente transductor de presión. Y el siguiente transductor de presión es por galga. Una galga extensiométrica. Esa galga extensiométrica se encuentra aquí. Esa galga extensiométrica se encuentra aquí. Ahora, esa galga extensiométrica está, bueno, antes de la galga extensiométrica, en esa parte de aquí arriba, que voy a pintarla de otro color. Esa parte de aquí arriba, lo que estoy pintando de un color rojo, esa galga extensiométrica, perdón, es eso que estoy pintando en un color rojo, ¿no es cierto? Esto se llama diafragma. ¿Qué es un diafragma? Y esta es la galga, ¿no? Lo que está en amarillo es la galga. ¿Qué es un diafragma? ¿Alguien sabe qué es un diafragma? Es como manera de Muy bien. Eh, un diafragma es como una membrana, ¿no? Lo más, lo más, lo más, ah, lo más claro que nosotros podemos imaginarnos es, ¿cómo? Sí, sí, el diafragma como un parlante, sí, más o menos. Ya, bueno, la forma o lo que nosotros conocemos como diafragma es lo que nosotros tenemos acá en el pecho, ¿no es cierto? Que es lo que se infla, ¿no es cierto? Y se contrae, si se dan cuenta, es algo que contiene a los pulmones, no son los pulmones, es algo que contiene a los pulmones. Y prácticamente el diafragma es como, viene siendo como una membrana, ¿no? Viene siendo como, es una membrana, digámoslo así, es una membrana, ¿ya? Es un- es un-
Ya. Lo que hace el diafragma es que se puede deformar. O sea, es como una membrana hecha de plástico, digamos así, de caucho, hecha de caucho, ya que se puede deformar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que cuando ingresa la presión, ¿no es cierto? Tengo presión por aquí, ¿no es cierto? Cuando ingresa la presión, este diafragma se va a deformar. Entonces, ¿cómo se va a deformar? Se va a ir hacia abajo. Este diafragma se va hacia abajo y lo vamos a ver nosotros así. Perdón. Lo vamos a ver así, ¿no? Entonces lo vamos a ver deformado. Cuando la presión se va, el diafragma vuelve a su posición original. Entonces, ese es el objetivo del diafragma, ¿no? El diafragma es como una membrana que se deforma, pero cuando ya no hay presión, cuando ya no hay fuerza que la deforme, se vuelve a su presión original. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la galga extensiométrica? Lo que se hace con la galga extensiométrica es que se mide la deformación que tiene este diafragma, ¿ya? La deformación que tiene este diafragma. Entonces, ustedes ya saben cómo funciona la galga extensiométrica, ¿verdad? La galga extensiométrica prácticamente es un sensor resistivo, tiene unos caminos, ¿no es cierto? O grillas que se le conocen de conductores, caminos conductores, que varían su resistencia de acuerdo a la deformación que tengan, ¿no es cierto? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Ujú. Sí, tiene un límite de presión. Recuerden que todo material que se deforma tiene un límite, ¿no? Y ese límite es un límite de ruptura. Entonces, cuando un material, por ejemplo, ustedes ven, no sé si ustedes están viendo mi cámara, los que ven mi cámara, miren, si yo tengo este esfero, si ustedes ven este esfero, yo lo puedo doblar a este esfero. De hecho, el esfero se está doblando, ¿no? Pero cuando yo lo suelte, vuelve a su posición original. Pero si yo aplico demasiada fuerza, ¿qué va a pasar? Se va a romper, ¿no es cierto? Entonces, ese punto de ruptura, ese es el límite de todo material, en ese caso del diafragma, ¿ya? Ahora, nosotros en este tipo de transductores o de sensores de presión, nosotros tenemos hasta 10.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto es eso? Díganme, por favor, ¿cuánto es ese límite? ¿A qué equivale este límite? Si es 0.6. Ujú. Bueno, ahí sí me tomó la lección porque no sé de qué materiales están construidos los diafragmas. La verdad no lo sé, pero me imagino de un material elástico. Y la aplicación más cercana de un diafragma es en las bombas de oxígeno que ahora se están usando. Ustedes habrán visto que los respiradores de oxígeno, esos respiradores tienen un compresor de diafragma o de membrana. Entonces, estos compresores lo que, lo que utilizan aquí es un diafragma, ¿no es cierto? Ingresa la presión y eso empuja el oxígeno del otro lado. Se utiliza en los compresores en los suministros de oxígeno, se utiliza diafragma o membrana por la capacidad que tienen de aislar dos espacios. Entonces, se utiliza porque, por ejemplo, aquí yo puedo tener un aire sucio, ¿no es cierto? Totalmente sucio, pero acá yo tengo un aire que está limpio, de hecho, es oxígeno. Entonces, por eso se utiliza diafragma o eh, membrana, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, esa es la aplicación más cercana que yo les puedo decir de un diafragma. ¿Ya? Carro. En el aire acondicionado hay también. En lo que es suministros de aire, también, en el aire acondicionado también hay membrana, ¿no? Es por membrana. En todo donde nosotros necesitemos una presión constante o una medición constante, nosotros vamos a tener membrana o diafragma, ¿ya? Pero no sé de qué material va a ser. No sé de qué material va a ser, pero por ejemplo, en los aires acondicionados vamos a tener un pequeño bombas de diafragma o bombas de membrana,
¿no es cierto? ¿Saben dónde también tenemos bombas de membrana? Tenemos en las bombas de agua. De hecho, en el instituto nosotros teníamos, no sé si alguien conoció algún rato, un tanque bastante grande en el cuarto de bombas de agua. Tal vez no lo conocieron porque era bastante oscuro. O no sé si alguien fue por ahí. Pero bueno, debe ser. Ahí sí ya me ganaron. No, no sé qué es. ¿El cuál? Eh, Verán, usualmente las membranas son hechas de diferentes materiales, ¿no? De diferentes materiales, no solo de caucho. Eh, ya, muy bien. Ese sí, 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 he escuchado. Están consultando, ¿no? Bien, eso es bueno. Les felicito a los que están haciendo esto, bastante bueno. Bien, díganme por favor, ¿cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo dentro del rango? ¿Cuánto es el mínimo? En bares, ¿no? Muy bien, 0.588. ¿Y el máximo? Ya, si se dan cuenta que es hartísimo. Ahora, a esto transformen también a PCIs, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el mínimo? A ver, yo les pongo. Sí, sí. A ver, ¿cuánto da el mínimo? ¿Cuánto da el mínimo? ¿Y el mínimo cuánto da? ¿No les da esto? 8.53 P6. Da esto, ¿no? Recuerden que un bar es igual a 14.50 P6. ¿Ya?
Bien, bien, ¿tienen alguna pregunta acerca de este sensor? ¿No? ¿Está todo claro? Bien, les voy a pedir que muteen por favor los micrófonos. Alexis, si puede ayudarme muteando los micrófonos, ya. A ver, bien, por ejemplo, cuando nosotros tenemos sensores de presión por galgas, ¿no es cierto? Eh, y al tener presiones demasiado altas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estas aplicaciones sobre todo en hidráulica, ¿no? En hidráulica donde nosotros necesitamos mover grandes pesos, necesitamos mover grandes masas. También nosotros podemos tener estas presiones por ejemplo, en el área petrolera, cuando nosotros queremos medir presiones de, ¿cómo se alguien es petrolero aquí? Presiones de recinto se llama, presiones de la profundidad. Nosotros tenemos este tipo de presiones, ¿no? Que es medidores de presión por galgas, donde nosotros tenemos muchísima, muchísima presión o presiones bien altas, manejamos presiones bien altas. Otro lugar la misma presión, en la misma industria petrolera, nosotros también podemos encontrar en las bombas de inyección de pozo. Las bombas de inyección de pozo son bastante grandes, sumamente grandes. Si algún rato ustedes pueden ir a Taladro, pregunten cuáles son las bombas de inyección. Estas bombas de inyección a pozo son prácticamente un cuarto de máquinas y un vacuum solita, ¿no? O sea, es bien grande, sumamente grande. No manejamos, verán, no estoy muy seguro, de esos no estoy muy seguro, pero puede ser que sí, pero estoy segurísimo que no manejamos presiones tan altas como de 9800 bares, ¿no? En esas aplicaciones. Pero puede haber, ¿no? Un transductor de presión por galgas ahí. Pero donde sí estoy seguro es que en el área petrolera sí se utiliza las galgas. Ahora, una cosa de las galgas, algo que ustedes tienen que saber de las galgas es que la galga es un sensor bastante barato. Escuchen bien, las galgas extensiométricas que son hechas por conductores eléctricos son bastante baratos con respecto a otros sensores. Por ejemplo, vamos a poner la galga extensiométrica, de hecho voy a borrar lo que ya tengo hecho. La galga extensiométrica con respecto a un sensor capacitivo o un sensor inductivo, ¿no es cierto? Son bastante baratas, las galgas resistivas, ¿no? Son bastante baratas y tienen bastante rango. Y otra cosa, miren, la precisión que nosotros tenemos en un sensor capacitivo es del 0.2 al 0.5. Es mejor, en precisión es mejor el capacitivo que la galga, porque la galga solo se mantiene en 0.5%. Miren, acá es del 1% en el inductivo. Entonces, aún sigue siendo mejor la galga y puede llegar a ser incluso más barato que todos los demás. Entonces, eso es una de las ventajas. Otra de las ventajas de la galga es que la galga, si se daña, ¿no es cierto? Por cualquier motivo se daña la galga, se puede reemplazar. En cambio, estos tipos de sistema de acá no son más difíciles de ser reemplazables, tienen un poco más de diseño mecánico, ¿ya? Ese es un poco de los temas de diferencias. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Díganme. Ya, vayan a receso, ¿ya? Vayan a receso, vamos a quedar ahí. Si no tienen ninguna pregunta de la materia, por favor vayan a receso. Por ahora vamos a quedar ahí, ¿ya? Eh, bien, no hay ninguna pregunta acerca de este tema.
¿Está todo entendido? Ya. Sí, el video se sube automáticamente, ya les paso el link, ¿ya? Listo, señores.